Buenos días, mi nombre es Sara Ojeda Benítez y junto con mis colegas Samantha Eugenia Cruz Otelo, Roberto Carlos Zamudio Cornejo y Margarita García Miranda de la Universidad Autónoma de Baja California, presentamos el trabajo Estrategias de Economía Circular en un campus universitario, transformando la gestión de residuos para mitigar el cambio climático. La adopción de modelos de economía circular en las instituciones de educación superior es clave para promover la sustentabilidad y combatir el cambio climático. La Universidad Autónoma de Baja California se encuentra en una posición estratégica para impulsar estrategias de gestión de residuos que contribuyan a la mitigación de los efectos del cambio climático al formar profesionistas conscientes de la importancia del cuidado ambiental y con una visión integral al proponer soluciones considerando el enfoque económico, social y ambiental. La investigación se realizó en una de las unidades académicas en el campus de Mexicali. Mexicali es una ciudad fronteriza, por lo que representa un atractivo para el movimiento transfronterizo de materiales y mercancías. Su principal actividad económica es la industrial y cuenta con una marcada diferencia en los hábitos de consumo y prácticas de manejo de productos de primera y de segunda mano en comparación con el resto del país. Por ello, el propósito de este estudio es caracterizar los residuos sólidos generales en un campus universitario, identificar las fracciones con mayor potencial de valorización, el proceso de manejo actual, incluyendo infraestructura disponible, áreas de acopio, herramientas y equipo, además de estimar a partir de muestreos su generación, aplicando normas oficiales mexicanas y utilizar estos datos para diseñar estrategias para reducir impactos y optimizar la logística de gestión. La metodología que se siguió para el desarrollo de este trabajo se estructuró en 5 pasos. En ella se identificaron las fuentes de generación de residuos considerando las normas mexicanas. Una de ellas referente al método de cuarteo para obtener muestras representativas para estimar la generación y composición de los residuos sólidos institucionales. Otra de las normas que se aplicaron fue la que se utiliza para la obtención del peso volumétrico de los residuos para mejorar la logística de recolección, almacenamiento y tratamiento, minimizando las emisiones derivadas del transporte. Y la tercera norma que se aplicó fue para la caracterización de subproductos para priorizar las fracciones con mayor potencial de valorización para su reincorporación a los ciclos productivos. El estudio se realizó en una unidad académica que corresponde a la Facultad de Ciencias Administrativas en el campus Mexicali. Cuenta con una población de 4.500 estudiantes y 302 empleados, entre los que se encuentran profesores, personal administrativo y de intendencia. La tabla muestra la descripción de áreas por edificio. La unidad está conformada por 4 edificios de 4 niveles y el edificio del Sistema de Información Académica, que consta de 3 niveles, 5 laboratorios de cómputo y áreas comunes. Cabe mencionar que como parte de las iniciativas para la concientización e integración de estudiantes en actividades relacionadas con el cuidado del medio ambiente, la unidad académica cuenta con programas de servicio social que apoyan en la separación de papel, cartón, aluminio y PET para su posterior valorización. Para ello se tiene asignado un área llamada Unidad de Acopio de Materiales Reciclables. También cuentan con una tolva de 10 yardas para disponer el resto de los residuos. En cuanto a la logística en el manejo de los residuos dentro de la institución, se utilizan 2 tipos de contenedores. Las administraciones para separación de valorizables, donde se disponen botellas de plástico, papel y latas de aluminio, y el contenedor para los residuos mixtos. Para trasladarlos a la unidad de acopio o a la tolva se utilizan diversos medios como se muestra en la imagen inferior. Para la cuantificación de los residuos se identificaron áreas de generación de acuerdo con un código de color y se establecieron horarios para su traslado al sitio de acopio temporal, de tal forma que se generó un registro sobre las áreas de acopio y peso de los residuos. Ese trabajo de registro se llevó a cabo durante 2 semanas. Aquí podemos observar
una parte de la bitácora del registro sobre los residuos generados por día y por área. Para la obtención de la muestra representativa se tomó el total de residuos sólidos generados en el día anterior al estudio. Se realizaron 3 muestreos aplicando el método de cuarteo a través de los siguientes pasos. Primero se marcó sobre el suelo protegido un área de 16 metros cuadrados y en ella se extendió el volumen total de residuos generados por día, aproximadamente en promedio 260 kilogramos. Luego se mezcló el montón de residuos con palas con la finalidad de homogeneizar la mezcla. Posteriormente se dividió el área de residuos en 4 partes aproximadamente iguales, dividiéndose en la sección A, B, C y D, como se muestra en la figura. 2 cuadrantes opuestos fueron llevados a la tolva para la disposición final. Finalmente, el procedimiento se repitió hasta obtener una muestra de por lo menos 50 kilogramos para la selección de subproductos de acuerdo a la norma 015. Los residuos eliminados se emplearon para la determinación del peso volumétrico. Como se aprecia en las imágenes, se limitó un área específica en el estacionamiento de la Facultad de Ciencias Administrativas destinada a la realización del estudio. El sitio fue organizado en zonas funcionales, incluyendo área de cuarteo, segregación de subproductos y pesaje, lo que permitió llevar a cabo el procedimiento de manera ordenada y eficiente. Iniciábamos registrando el peso y características de cada bulto de residuos. Posteriormente, los materiales eran trasladados al área de cuarteo, donde se procedía a abrir bolsas y cajas para identificar su contenido. Los residuos voluminosos se distribuían cuidadosamente con el objetivo de formar un montículo homogéneo, facilitando así el proceso de análisis y clasificación. Al tener la mezcla homogénea, dividimos en 4 partes de acuerdo al método del cuarteo y seleccionamos 2 partes opuestas para continuar con ese mismo peso hasta lograr una muestra de al menos 50 kilogramos. En esta diapositiva observamos las 4 secciones A, B, C y D, de las cuales 2 secciones, la A y la C, se reubican en el área de segregación para su caracterización y con el resto, sección B o D, se calcula el peso volumétrico de acuerdo a la norma 019. Se tomaron residuos de los cuadrantes eliminados y se llenó un contenedor de 200 litros hasta el tope con residuos sólidos homogeneizados. Posteriormente, el recipiente fue levantado a una altura de 10 centímetros y se dejó caer 3 veces. Se pesó el recipiente y se calculó el volumen de los residuos. La caracterización de subproductos se realizó mediante una adaptación de la clasificación que presenta la NOM 022, la cual se muestra en la tabla que se presenta en esta diapositiva. En las imágenes se muestra el área para la identificación de subproductos. Primero se segregaron los residuos voluminosos y de manejo especial. Posteriormente los de menor tamaño, separándolos en charolas. Se pueden observar el tipo de subproductos que fueron encontrados en el estudio de caracterización, donde encontramos residuos de manejo especial, residuos de la construcción y algunos residuos del proceso de consumo de los estudiantes. En cuanto a los principales resultados, se caracterizaron 3 muestras de por lo menos 50 kilogramos cada una. Se identificaron fracciones, se registró su peso y se calculó su porcentaje con respecto a la muestra. Se observaron algunos productos de construcción, reparación y peligrosos. Los residuos de mayor generación fueron los sanitarios, los orgánicos y los plásticos. El peso volumétrico promedio fue de 48.55 kilogramos por metro cúbico. Aunque no se considera un indicador de desempeño en los sistemas de manejo de residuos, este es relevante como factor de diseño de la infraestructura y equipamiento. La Facultad de Ciencias Administrativas genera en promedio 1.313 kilogramos de residuos por semana.
Como se observa en la tabla, las áreas de mayor generación son aulas y cafetería, con un 45 y 33% respectivamente. Se estima una generación per cápita semanal de 273 kilogramos y un promedio de generación diaria de 263 kilogramos. En estas gráficas se presentan los porcentajes de generación por su producto. Se observa que los más representativos son los residuos sanitarios, con una representatividad de 24%, residuos orgánicos y plásticos con un 19% respectivamente. De los plásticos se obtuvo un 7% de PET entre botellas y vasos, un 2% de unicel y poliestireno, que eran contenedores de alimentos y vasos, y un 5% de fílmico integrado por bolsas y envolturas. El 6% fueron otros plásticos como cubiertos, tapas y popotes. En esta tabla se presenta la masa por su producto durante los 3 muestreos. Se destacan los residuos de mayor representatividad y que requieren atención prioritaria por su volumen y potencial de valorización. Entre ellos están los residuos orgánicos, representan el 19% de la generación total. Una característica de estos residuos que generan es que parte de los restos de alimentos se encontraban en buen estado y algunos otros estaban aún empaquetados y fueron adquiridos en comercios externos a la institución. Los residuos orgánicos se caracterizan por su gran potencial de valorización, por lo que algunas estrategias para mejorar el manejo actual en el campus son el involucrar a la comunidad universitaria para proponer mecanismos para la separación y aprovechamiento de los alimentos en buen estado y o empaquetados, mejorar la infraestructura para la separación in situ y señalización, concientizar y capacitar al personal de la comunidad universitaria sobre la importancia de su correcta labor en la cadena de valor de los residuos en su unidad académica, colaboración con productores locales para el aprovechamiento de los residuos orgánicos. Con relación a los residuos plásticos, la unidad académica cuenta con un grupo que promueve programas para la recuperación del PET, por lo que recomendamos difundir y fortalecer estas campañas entre la comunidad universitaria. La señalización de puntos de recolección selectiva para fomentar la correcta separación y establecer convenios con recicladores o empresas sociales para asegurar una cadena de valorización eficiente. Otro flujo que fue representativo de los residuos que se generan son los sanitarios. Representan el 24% de la generación total, por lo que algunas alternativas son para ello campañas de concientización y reducción en la fuente. Las estrategias de mejora son promover campañas para el uso responsable de los recursos y utilizar productos higiénicos biodegradables. Algunas de las estrategias transversales que estamos proponiendo es la ecoeducación universitaria, donde podemos incluir formación en economía circular como parte de su formación profesional. Podemos involucrar a la comunidad universitaria en diferentes actividades que fomenten un uso eficiente de los recursos y la trazabilidad de los recursos, es decir, llevar el control e informar sobre la generación y destino de los residuos. Finalmente, concluimos señalando que la caracterización de residuos en la UABC es el paso inicial para implementar estrategias de economía circular con impacto positivo en la reducción de la huella de carbono y mejorando la eficiencia en la gestión de residuos en un campus universitario. Este diagnóstico permite priorizar acciones, optimizar recursos y promover la innovación en gestión ambiental, convirtiendo los residuos en oportunidades para la sustentabilidad y el liderazgo institucional en acción climática. Muchas gracias por su atención.